Damos la bienvenida a todos los oyentes de este primer podcast de su programa Eterno 316, donde usted podrá escuchar palabras dadas por personas comunes que han sido transformadas por la fe que han depositado en Dios. Y esperamos que ustedes puedan disfrutar de estas conversaciones y que puedan sentirse parte de estos podcasts. Mi nombre es el pastor Jonathan Alcócer y a mi lado se encuentra el pastor Jonathan Solano. Bueno, un placer estar acá con el pastor Alcócer y con nuestro hermano pastor Urias García. ¿Qué tal? Muy buenas, qué gusto compartir, qué gusto saludarles, pidiéndole la dirección a Dios en este nuevo inicio. Bendiciones. Bien, el tema que vamos a desarrollar hoy es ¿quién eras y quién eres? Pastor Solano, ¿qué nos puede usted contar acerca de su vida? ¿Quién era? Interesante pregunta. Pues como saben, ¿verdad? Soy pastor, pero antes de había alguien ahí que era diferente, pues esa persona era una persona que no conocía a Dios, había escuchado de Dios en algún momento, con una vida solitaria a pesar de que estaba rodeado de mucha gente, buscaba cariño, buscaba amor, pero cuando lo encontraba pues huía de él, una persona con muchos problemas, con muchas dificultades, sin metas, sin propósitos, muchas veces sin ganas de vivir. No me importaba a nadie, no me importaba ni siquiera mi propio ser, ya que me hacía daño y hacía daño a otras personas. En el consumo de drogas, de alcohol, y tratando de tener una reputación con las personas, tratando de ser alguien que no era, y así era yo, una persona solitaria, una persona llena de errores, llena de problemas, con muchas ansiedades. Ese era yo, antes de Urias. ¿Quién eras? ¿Quién era Urias García? Hace tal vez 6 años. Tengo muchas cosas en común con el pastor Jonathan Solano en cómo éramos. Porque generalmente cuando vivimos una vida sin Cristo, pues la mayoría de personas tendemos a practicar algunas cosas que pues son casi parecidas. Era una persona sin sentimientos, una persona que velaba por sus propias cosas, por sus propios pensamientos, sin importar lo que los demás pensaran. Y es algo tan tremendo, pastor Jonathan, porque es una vida donde para cumplir tus necesidades no te importaba si tenías que pasar encima de los sentimientos de alguien. Así es, Urias. Esos éramos nosotros. Aunque vivimos en tiempos diferentes, hace unos 6 años usted, yo hace 10 años era diferente, más por ahí anda unos 10 años, 11 años, éramos muy distintos. La sociedad nos miraba como la chusma, como las personas sin un futuro. No sé, Urias, si usted alguna vez recibió el mensaje por medio de esas miradas de desprecio, esas miradas que nos hacían menos, y no solamente éramos la chusma, sino que nosotros nos creíamos la chusma, nosotros nos creíamos la escoria, nosotros nos creíamos personas malas, personas, como lo dijo usted, sin sentimientos, por tratar de ser nosotros y superar a otros que querían ser como nosotros, pero nosotros queríamos ser mejores y tener más popularidad. Queríamos ser personas más malas, si lo podemos decir de esa forma, sin sentimiento alguno. Exactamente. Creo que teníamos pensamientos que para mí no van acorde a pensamientos de una persona lógica, cuerda. Porque cuando existen placeres, tendemos a buscarlos de cualquier forma. Me pongo a pensar, ¿quién era Urias García hace algunos años? El famoso Churi. El joven o el hombre o la persona que era reconocido en su pueblo por una de las personas más fiesteras, drogadictas, borrachos. Tal vez era menospreciado por el hecho de consumir, era menospreciado por cada persona, por la comunidad, por los líderes de la comunidad e inclusive hasta por familiares. Esta situación hoy la están viviendo muchos jóvenes y que por lo tanto no pueden salir. Nosotros topamos con la dicha de poder disfrutar de las bendiciones y la llegada de Cristo a nuestro corazón, pero hay muchos jóvenes que hoy están hundidos y que están deseando salir de ahí. Por eso es que estamos haciendo este tema. ¿Quién eras? Sabemos que hay muchos jóvenes, y no solamente jóvenes, sino también hay personas adultas que piensan que ya la vida de ellos o el propósito de ellos es ser quienes son en ese estado, porque nosotros estábamos en un estado y creíamos que éramos así, creíamos que íbamos a morir así. De hecho que no pensábamos en un futuro porque nunca planeábamos a futuro. Por ejemplo, yo nunca planeé a futuro, nunca pensaba más allá porque había que vivir y disfrutar el mundo en ese momento.
¿verdad? Porque el mundo, había un dicho en mis tiempos que había que disfrutar del mundo porque el mundo se estaba acabando. Tal vez una de las dudas que siempre ha surgido en las personas es cómo lo que autodenominamos tal vez chusmas o asociales o personas que tal vez son de pandillas o personas que son de la calle, cómo pueden llegar a conocer a Dios. Por ejemplo, en mi caso, cuando yo era una persona que todavía estaba en esa situación, me consideraba una persona sin sentimientos, sin misericordia. Y quiero contarles un ejemplo de por qué me consideraba una persona sin misericordia. En alguna ocasión estábamos drogándonos y uno de ellos comenzó a sentirse mal. Había consumido en exceso y comenzó a sentirse mal. Lo que llamamos nosotros como se fue de pálida o la muerte blanca, que es cuando producto del exceso de droga comienzan a sentirse mal. Y nosotros, los compañeros que estábamos sanos, o que estábamos consumiendo, pero que estábamos bien, comenzamos a preocuparnos, pero comenzamos a preocuparnos por nuestro bienestar, no por el de él. Es ahí donde yo ahora reconozco que éramos unas personas sin sentimientos. Comenzamos a preocuparnos por nuestro bienestar y no por la salud de él, o sea, su vida. Entonces comenzamos a planear. Si llamamos a la ambulancia, la policía se va a dar cuenta y nos van a echar a la cárcel. Si llamamos a los familiares, ellos se van a dar cuenta y nos van a echar la culpa a nosotros. Entonces comenzamos a planear. Detrás de nosotros había una zona montañosa y comenzamos a planear que si el compañero se moría a causa del exceso de drogas, a causa de la intoxicación, a causa de la muerte blanca, como nosotros le llamamos, si él sufría algo, algún paro cardíaco o se moría, nosotros simplemente lo íbamos a tirar atrás en la zona montañosa, ahí lo íbamos a dejar y nos íbamos a ir sin decirle nada a nadie. Hoy que soy una persona diferente, hoy que por dicha Dios me ha rescatado, hoy me doy cuenta que era una persona sin sentimientos, sin misericordia, con un corazón duro, y a eso nos basamos, que antes hacíamos cosas que una persona común no hacía, pero hoy entendemos de que eso no lo podemos hacer. Ahora, con la pregunta que nos hacía el pastor Alcócer, ¿cómo, siendo los chusmas de un pueblo, cómo podemos llegar a conocer a Dios? Pues, interesante pregunta, porque como decías, pastor, nosotros somos o fuimos en ese entonces personas sin sentimientos. No nos importaba nada ni nadie. Nos interesábamos tal vez un poco por nosotros, por tratar de salir adelante, por tratar de tener algo para consumir, para estar, para vivir el día a día, para la fiesta, para todo. Pero como un chusma de un pueblo o de una zona X o de una familia X puede llegar a conocer a Dios. En mi caso, pastor, yo siento que Dios siempre me mandó señales, pero yo nunca estuve dispuesto a escuchar. Dios siempre estuvo para mí, pero yo nunca estuve para Dios. A pesar de toda mi vida fea, pecaminosa, esa vida de esos amigos que estaban ahí a mi alrededor, que estaban porque tenía droga, porque tenía plata para pegarnos la fiesta, la borrachera, porque cuando no había eso, no había guaro, no había plata y no había drogas, esos amigos escaseaban. No sé si a usted le pasó, pero eso sucede. Yo dije que era una persona solitaria a pesar de que estaba rodeado de tanta gente. Siempre me sentí solo. Siempre me sentí como que me hacía falta algo. Una de las cosas que me llamó la atención es Dios siempre me estuvo llamando. Yo recuerdo una predicación de un pastor en la zona de Cariari, allá del lado de Guapiles, de donde soy yo, de Astúa Piri. Este varón predicaba acerca de que los borrachos no iban a heredar el reino de los cielos. Y eso a mí me quedó, a pesar de que no estaba prestando tanta atención, eso me quedó. Y yo siempre en esa palabra, siempre que me estaba borracho, siempre llegaba al final, en la noche o en la madrugada, yo siempre le pedía perdón a Dios, aunque yo no conocía a ese Dios, aunque yo no quería aceptar ese Dios, aunque yo no creía mucho en ese Dios, pero había un temor dentro de mí. Por eso digo, Dios siempre estuvo ahí. Recuerdo en mi juventud, había una iglesia
que alquilaba el salón de patines del pueblo. Los viernes, las tardes cristianas se llamaba. Yo no me perdía una tarde cristiana. Y Dios siempre me habló ahí. Yo recuerdo que muchas veces acepté a Cristo en mi corazón, muchas veces porque lo que hablaban me tocaba los sentimientos. Yo sentía que había una necesidad de hacerlo. Otras veces no lo hice por necesidad ni porque me tocaban los sentimientos, sino porque había una muchacha de frente y no podía decirle que no, más si era bonita. Pero, ¿cómo conocí a Dios? Esa es una pregunta interesante. Yo conocí a Dios en el momento más difícil de mi vida, en el momento más crítico. Ya pasamos una etapa de la juventud, de la soltería, de las borracheras, de todo, y estoy casado. Y fallé. Fallé como padre, fallé como esposo, fallé como amigo, fallé como hermano, fallé en todos los sentidos dentro del matrimonio. Fallé en aquella palabra de ser fiel. Fallé en aquella palabra de estar juntos por siempre. Fallé y lo perdí todo. En uno de los momentos más difíciles de mi vida, perdí mi matrimonio, estaba a punto de perder a mi hijo, perdí mi trabajo y de tantas cosas, de ese marginado, llegó mi esposa y me dijo: Jonathan, si quieres que te dé una oportunidad, tienes que buscar a Dios. Y yo dije, bueno, aquí está el momento preciso para recuperar mi matrimonio, y son unos meses y la acompaño que vaya a la iglesia y todo, y después todo sigue normal. Pero yo no sabía lo que Dios iba a hacer conmigo. Y se la voy a dejar ahí, porque sigue la historia, pero quiero conocer cómo llegaste tú. Yo llegué en el momento difícil, donde todo lo tenía perdido. ¿Cómo llegaste tú? Sí, vieras que es interesante. Es interesante. Cuando usted dice que Dios siempre está hablando, siempre está llamando, usted da certeza de eso, porque usted lo vivió. Yo doy certeza de eso, porque yo también lo viví. En una ocasión estaba consumiendo con mis compas, como uno llama, y yo estaba sumamente drogado. Mis compas estaban conversando, estaban riéndose, y yo podía escuchar el sonido del culto que estaba a unos metros, y en ese culto, en esa iglesia, ahí estaba mi madre, que siempre ha sido cristiana. Y aún así, cuando mi madre ha sido siempre cristiana, siempre me ha hablado del evangelio, siempre me ha hablado de Cristo, aún así, pues yo viví 12 años, casi 13 años, en la adicción de las drogas, de la marihuana, de vez en cuando la piedra, de vez en cuando la cocaína, pero más que todo era la marihuana y el alcohol, el cigarro también. Pero entonces, 13 años en esa vida, sabiendo que mi madre me hablaba de Cristo todos los días, sabiendo que mi madre oraba por mí todos los días. Pastor, algo que me duele y que en su momento no me dolía, cuando lo pienso y lo recuerdo, es que cada vez que yo llegaba 2, 3, 4 de la mañana a la casa, ebrio, drogado, antes de llegar había una luz encendida en uno de los cuartos de la casa. Era el cuarto de mi madre, llorando, orando, suplicando, esperándome hasta que yo llegara para ella poder acostarse. Cuando yo llegaba, a mí me enojaba que ella estuviera despierta esperándome, porque yo le decía: usted sabe, mami, que yo vengo tarde, ¿por qué se pone a esperarme? Y ella me decía: porque, hijo, porque yo no puedo dormir hasta que tú llegues, y porque yo estoy orando para que Dios te proteja hasta que tú llegues a la casa. Pastor, eso es duro. Y cada vez que yo me acuerdo de esto, y cada vez que yo cuento esto, pastor, yo soy, aunque era una persona sin sentimientos, sentía dolor, donde yo veía a mi madre llorando y me decía: hijo, por favor, cambia. Hijo, algo te puede suceder. Hijo, yo estoy llorando. Hijo, yo estoy clamando a Dios para que te guarde. Yo estoy clamando a Dios. Y algo que me decía: aunque nadie cree que tú vas a cambiar, yo estoy segura que sí vas a cambiar, porque yo estoy llorando. Yo en ese momento, aún drogado y borracho, yo sentía un poco de dolor por mi madre. Y me dolía. Y lo sentía en mi corazón. Hay veces me acostaba en ese momento y se me derramaban las lágrimas al ver que mi madre siempre estaba de pie cuando nadie daba nada por mí. Cuando todo el mundo me despreciaba por ser chusma, por ser drogadicto, por tener los ojos vendados. La única que confiaba en mí
y oraba por mí y creía en mí era mi madre. Pero el día siguiente, cuando tenía la necesidad de ir a consumir de nuevo, se me olvidaba el sufrimiento de mi madre y volví a tomar la calle y no me importaba, pastor, y no me importaba. Entonces, son cosas que duelen y estando consumiendo con mis compañeros, volviendo a la anécdota, yo escuchaba el culto donde estaba mi madre y yo estaba sumamente drogado y por un momento me quedé callado y sentí una voz en mi corazón y en mi interior que me decía: Urias, no tienes que estar aquí, este no es tu lugar es allá donde escuchas esa música. Varón, entonces es ahí donde yo puedo decir de que Dios te habla. Ahí yo me di cuenta, pastor, de que Dios me estaba hablando y tal vez muchas veces también, pero ahí yo me di cuenta que Dios me estaba hablando. Entonces son cosas que a uno no se le pueden olvidar. Bueno, ahora, ¿cómo conocí a Dios? De hecho, muchas personas todavía no lo creen. Llegó un momento donde sentí en mi corazón que ya no quería seguir con esta vida. Ya no quería seguir con lo mismo, quería un cambio, quería ser diferente, quería nuevos aires, quería cambiar. Me aburrí en un momento de la vida que llevaba, a pesar de que la disfrutaba. No sé si se entiende. A pesar de que disfrutaba, me aburrí. Hubo un momento en que le dije a mi madre: mami, quiero ir a la iglesia. Mi madre se rió, pero no de alegría, sino de incredulidad. Porque tal vez yo muchas veces le había dicho: mami, voy a ir a la iglesia, y a la última hora me le echaba para atrás. Entonces ella como que me dijo: es lo mismo, va a pasar lo mismo, no va a ir. Pastor, era un martes en la noche y usted sabe que a veces los martes en muchas iglesias hacen los cultos de oración, donde para muchas personas un culto de oración es un culto aburrido, entre comillas. Exactamente. Pero es para el que no conoce a Cristo. Amén, así es. Entonces decidí ir a la iglesia. Ese día solo llegaron 5 personas y yo le dije a mi madre: mami, quiero aceptar a Cristo. Pero pastor, es un sentimiento que me llegó. Es algo que me decía: hazlo. Y no podía decir que no. O sea, es algo que me impulsó a hacerlo. Entonces yo le dije a mi madre: quiero aceptar a Cristo. Y mi madre me decía: es que no puedes porque el pastor no está. No está el pastor, entonces todavía no se puede. Ok, el siguiente martes volví a ir. Le digo: mami, quiero aceptar a Cristo. Me dice: es que todavía no se puede porque el pastor no está. Fueron como 5 martes seguidos donde no pude aceptar a Cristo porque el pastor no estaba, el pastor de la iglesia. El quinto martes le digo: mami, quiero aceptar a Cristo. No se puede porque el pastor no está. Entonces le digo: mami, no importa, yo quiero que ustedes oren por mí. Las 5 personas que habían ahí eran 5 damas, 5 ancianas. Si ustedes, las 5 personas, oren por mí, que quiero aceptar a Cristo. Y ese día acepté a Cristo, varón, un martes en la noche, con todo el corazón. Yo le dije: Dios, quiero servirte. Tenía esa emoción, ese primer amor que aún tengo. Pero el milagro no acaba ahí, pastor. Continúa. El milagro continúa, porque el primer milagro fue conocer a Cristo, estar ahí, entregarme a Él, reconocer que Él era mi único Dios y Salvador, que Él pusiera en mí esas ganas de querer cambiar y dejar una vida por una nueva vida en Cristo. Ese no es el final del milagro. El milagro es, pastor, y todos aquí sabemos que una persona que tiene 13 años de adicción en cualquier droga no puede dejar esa adicción de un día para otro. Si no, tiene que haber un proceso, pastor. Exactamente. Tiene que haber un proceso de rehabilitación para desintoxicar el cuerpo. Y el milagro es: yo acepté a Cristo un martes en la noche y el miércoles en la mañana a mí no me hacía falta nada de guaro, de drogas, de cigarro, de fiestas. Lo único que quería era ir a la iglesia, adorar a Cristo. Y no me importa si mis amigos se burlaban porque me veían en la iglesia aplaudiendo. No me importa, eso es lo que yo quería hacer. Gloria a Dios. Cristo puede alcanzar no solo al que cree en Él, sino a las chusmas de las comunidades. Gloria a Dios, porque así una chusma, como decía la pregunta, fue que conoció a Dios. Muchas personas están detrás de nosotros, porque antes de llegar a Dios, habían personas orando por nosotros. Correcto. Personas que conocemos y personas que no conocemos estaban orando por nosotros, y de las principales están nuestras madres. Yo recuerdo que muchas veces yo ponía el altavoz del teléfono porque mi mamá se ponía a orar por mí por teléfono, porque vivimos a una gran distancia,
y ella me llamaba y empezaba a orar por mí y yo ponía el altavoz. Y ya cuando yo dejaba de escucharla, entonces yo llegaba y decía como que la llamada se había interrumpido, aló, 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 ¿verdad? Entonces ya mi mamá me decía, no, ya terminé de orar por usted, siempre estuvo orando por mí, porque mi mamá también recibió a Cristo antes que yo, y ella estuvo orando por mí. Una tía de mi esposa también estuvo orando por mí, y una de las cosas que me impactó en mi vida secular fue un primo de mi esposa, que él se llama Jimmy, y yo tuve el privilegio de poder observar a Jimmy sirviendo en una actividad y a mí me llamó la atención el amor, la humildad, el cariño, las ganas, la pasión con la que él le servía a Dios. Y yo dije, algún día, cuando yo me sienta bien para recibir a Dios en el corazón, yo quiero servir como ese muchacho. Y nunca me lo imaginé, solamente lo dije así, ¿verdad? Y un día en la iglesia, para volver al punto donde conocí a Dios, acompañando a mi esposa a los cultos en la iglesia donde hoy por hoy somos pastores, para que mi esposa se calmara, me dejara volver y todo, hicieron una presentación. Y esa presentación tiene una canción que se llama Yo quiero ser como tú, porque él quiere ser como yo. Y la vi con mi hijo. Y eso me tocó los sentimientos a no más poder, ¿verdad? Y eso causó en mí que yo buscara de Dios. Esa presentación de ver a un padre con su hijo, el hijo haciendo todo lo que hacía el padre, me marcó de por vida, que hasta el día de hoy me marca. Acepté ir a una actividad cristiana y ese día ahí recibí a Cristo. Ese día no solamente recibí a Cristo, ese día recibí más que a Cristo. Recibí mi libertad, recibí la paz en mi corazón, y a partir de ese momento en que yo dije acepto a Jesucristo en mi corazón y le pido que me perdone todos mis pecados, yo me sentí una persona diferente. Así llegué a Dios, o así fue como Dios se me presentó en el momento. Entonces, cualquiera que esté escuchando esto y tiene problemas de adicción, Dios transforma nuestras vidas y Dios hace de una chusma una mejor persona, si le quiere, si le ama, si le busca. Bueno, ¿y qué tan fácil ha sido mantenerse en la iglesia? Porque supongo que por la vida que hayan llevado, y también porque obviamente siempre hay dificultades cuando nosotros venimos tal vez de un entorno social diferente. ¿Qué tan fácil puede ser para una persona que ha tenido una vida difícil? ¿Qué tan fácil puede ser mantenerse en la iglesia? ¿Y cómo puede ser la vida de una persona así hoy en día? No fue fácil mantenerse en la iglesia después de haber recibido a Cristo. No sé, Urias, pero en mi caso no fue nada fácil. Se necesita cierto tiempo para que las ganas, cuando consumes, si eres un consumidor activo, se te quiten. Hay personas que no entienden, no solamente no entienden, no apoyan cuando tú estás haciendo un cambio en la vida. No quieren verte mejor. Y cuando yo tuve esa cercanía con Dios, tuve que luchar con amistades que no me querían ver en los caminos de Dios, porque ellos querían que yo siguiera consumiendo con ellos, que siguiera disfrutando la vida pecaminosa con ellos. Y para mí no fue fácil, porque yo tuve que marcar una pequeña diferencia entre ellos. No me alejé de ellos, pero sí tuve que marcar una distancia. Y yo quería servirle a Dios, yo quería aprender de Dios. Y a veces llegamos a lugares o a iglesias donde no es sencillo. La gente conoce tu pasado, la gente sabe quién eres afuera, y hay gente dentro de la iglesia que no entiende que cuando tú llegas de afuera y pasas la puerta de la iglesia es porque tú quieres un cambio. Porque tú quieres hacer algo diferente. Ya usted está cansado, ya usted no quiere más de la vida de afuera. Usted quiere encontrarse algo diferente adentro. Y adentro también es difícil, porque hay gente que te hace la misma mirada de afuera. Te margina, te señala, te ve diferente porque no vistes igual, porque no hablas igual, porque no conoces absolutamente nada del tema de lo que están hablando, no entiendes lo que el pastor o el predicador o el misionero o el evangelista está diciendo, no lo entiendes, pero tu deseo, tus ganas de estar ahí, querer aprender, es lo que te ayuda a mantenerte. Usted mencionaba algo ahora, ese primer amor.
para mí es el único amor. Para mí no hay un segundo amor ni un tercer amor. Para mí es el único amor, porque desde que yo conocí al Señor, mi pasión y las ganas de servirle nunca se me han quitado. Siempre he querido servirle, siempre he querido crecer con Él, y mantenerse en la iglesia cuando tú llegas es difícil. Pero si tú pones la mirada en ese Dios, en ese Jesús que recibiste en el corazón, todo lo que piensen los demás, esas mismas miradas que se pueden encontrar afuera en el mundo, que a veces se encuentran ahí mismo, no te van a marcar, ni te van a doler, ni te van a quitar el objetivo de ser alguien diferente. Y hoy por hoy soy para la honra y gloria de Dios, soy pastor de la iglesia donde llegué. Qué difícil, ¿verdad? Hoy tengo el privilegio de ser el pastor ahí, en la iglesia donde recibí al Señor, y aún así sigue siendo difícil, porque siendo pastores también es difícil mantenerse en la iglesia, porque vienen más problemas, pero ya eso es otro tema, ¿verdad? Entonces, hoy en día yo puedo decirte, Urias, soy feliz haciendo lo que hago, soy feliz predicando, soy feliz visitando, soy feliz tomándome una tacita de café. Los que me conocen saben que soy cafetero, me encanta, me gozo en tomarme una taza de café con un hermano de la iglesia para compartir palabras de bendición, para compartir anécdotas, para conocer sus vidas, para que ellos me conozcan. Soy feliz llegar a la iglesia y poder ver aunque sea unos 5 o 6, alabando y glorificando el nombre de Dios con toda libertad. He tenido la oportunidad, yo le digo a mi esposa que he tenido la oportunidad de tener 2 vidas, antes de Cristo y después con Cristo. Y no cambio por nada del mundo, por nada cambiaría la vida que tengo en Cristo que la vida fuera de Cristo. Vieras que, pastor, usted dice que es feliz. Yes. Somos felices. Así es. Somos felices, primero porque hay una palabra gloriosa que dice, Dios te ofrece mejores cosas que las que te ofrece el mundo, ¿verdad? Entonces, somos felices porque somos una nueva criatura. Amén. Somos una nueva criatura. No es fácil mantenerse en la iglesia o mantenerse en Cristo, porque en la iglesia hay de todo. Entonces no es fácil mantenerse. Cuando uno comienza viniendo de la chusma, viniendo de la calle, viniendo de la drogadicción, comienza a querer tener una vida diferente, acercándose a Cristo, la gente tiende a juzgarte, la gente tiende a menospreciarte, la gente tiende a no creer lo que en realidad tú quieres con Dios. Y hay veces yo trato de entender a la gente, yo trato de entender que tal vez ellos no creen en alguien que viene de la drogadicción, que quiere una vida diferente en Cristo. En una ocasión, cuando yo tenía tal vez un mes de estar yendo a la iglesia, de haber aceptado a Cristo, de haber dejado los vicios, voy llegando al mini súper de la comunidad y me encuentro algunos compañeros de fiestas y de drogadicción. Cuando yo me voy acercando a ellos, pastor, ellos están en el súper, en la puerta del súper. Cuando yo voy entrando, ellos se comienzan a reír y se comienzan a burlar. ¿Y saben qué dijeron, pastor? Cállense, no digan vulgaridades porque ahí viene el pastor. En son de burla lo dijeron. Varón, y ahora yo pienso que tal vez Dios los usó como profetas. Así es. Porque ahora también pues servimos a Dios como pastor. Entonces, todo eso yo lo tuve que soportar. Y hay algo importante. Siempre se burlaban, tal vez en las mejengas de la plaza, también se burlaban. Ahí viene el hermano, ahí viene el pastor, en son de burla. Siempre. Jesucristo le dijo a los discípulos, alégrense cuando te os vituperen por causa de mi nombre, porque serán bienaventurados. Pero todo eso fueron procesos, y todo eso yo sabía que tenía que pasar. Las burlas, los menosprecios. Cuando tú comienzas a llegar a la iglesia y quieres una vida diferente, eso tiene que pasar. Lo vas a tener que superar. Si quieres llegar a servir a Cristo, todo eso lo vas a tener que pasar. Entonces, yo nunca les dije nada. Yo nunca les respondí. Cuando se burlaban de mí, yo nunca les ofendí. Y lo interesante, pastor, es que durante un tiempo ellos dijeron,
vienen las fiestas de Caño Negro, el lugar el pueblo donde yo crecí. Ellos decían, van a ver, vienen las fiestas de Caño Negro. Ahí va a estar el Churi, ahí va a estar Urias con nosotros en la chichera tomando guaro. Van a ver, espérense. Pastor, llegaron las fiestas de Caño Negro. Mis compas estaban en la chichera tomando guaro y Urias estaba en la iglesia adorando a Dios. Amén. Entonces ellos dijeron, ok, viene el Festival del Gaspar. Ahí va a estar Urias con nosotros en el bar tomando con nosotros. Ahí va a estar con nosotros, van a ver. Llegó el Festival del Gaspar. Mis compas en el bar tomando guaro y fumando y Urias en la iglesia adorando a Dios. Qué bendición. Pastor, entonces fueron pasando los días y la gente se fue dando cuenta de eso, que mi cambio no era por unos días, que mi cambio era total por causa de Cristo. Pastor, y lo interesante de esto es que esas mismas personas, esos mismos compas, esos mismos amigos, entre comillas, que se burlaban, que me menospreciaban por el hecho de ir a la iglesia, por el hecho de querer una vida diferente, por el hecho de buscar de Cristo, por el hecho de haber aceptado a Cristo, esos compas que se burlaban durante un tiempo fueron los mismos que unos meses después me dieron la mano y me dijeron, Urias, te felicito. Sigue así. No creímos que ibas a cambiar, pero te felicito. Así fue nuestra vida, así éramos nosotros. Hay muchas cosas que podríamos contar de nuestra vida pasada, pero lo que queremos enfocar hoy con quiénes éramos y quiénes somos hoy es que Dios puede transformar nuestras vidas. Cuando nosotros queremos buscarle, cuando nosotros tomamos la decisión de buscar a Dios, recuerda que Dios siempre te ha estado esperando, Dios siempre te ha estado llamando, Dios siempre ha estado ahí para ti. Correcto, pastor, correcto. Porque si yo a ustedes les digo que es fácil mantenerse en Cristo y que es fácil mantenerse en la iglesia, estaría mintiendo. No ha sido fácil, no ha sido fácil, no es fácil ni será fácil. Pero Dios a nosotros nos ha dado una promesa de que en medio de la tribulación Él será nuestro pronto auxilio y nuestra fortaleza. En esa promesa Él no nos dice que no vamos a tener tribulaciones, pastor, ni que no vamos a tener una vida fácil. No, Él nos ha prometido de que Él estará con nosotros para ayudarnos. Pero mantenerse en Cristo no es fácil. Es de ser fuertes. Exactamente. Y valientes. Fuerte y valiente. Es una lucha diaria. Es constancia en la oración, es subir al monte, es mantener esa relación constante con Dios, porque hemos visto, y duele conocer esto, pastores, duele conocer esto, que hombres y mujeres que fueron usados por Dios se descuidaron y hoy pues están lastimosamente separados de Dios. Entonces, la situación es velar y constantemente acercarse a Dios. No es fácil, pero como dice la Biblia, si Dios con nosotros, ¿quién contra nosotros? Amén, así será. Y bendiciones a todos y esperamos nos estén apoyando con este programa y con ustedes, el pastor Alcócer. Bien, el propósito de este podcast ha sido mostrar lo que Dios puede hacer en la vida de cualquier persona, sin importar la vida que hayan llevado. Y en nuestro siguiente capítulo queremos hablar acerca de ese momento en el cual tal vez muchos están, donde ya sentimos que no soportamos la carga de la vida en Cristo. Los esperamos en nuestra próxima entrega. Compartan este podcast, suscríbase, denle like y active la campanita de notificaciones para que no se pierda ninguna conversación, solo acá en Eterno 316.